En las agitadas calles de Lima, Perú, un joven llamado Mario Vargas Llosa creció en un entorno lleno de desafíos. Nació en 1936 y desde muy temprano se enfrentó a las duras realidades de la vida. Una familia fragmentada, con dificultades económicas y un entorno social donde ser escritor no era considerado un camino viable. En una época donde lo esperado era conseguir un empleo estable, Vargas Llosa decidió hacer algo completamente distinto: escribir. Desde adolescente trabajó en todo lo que pudo, desde periodista, corrector de pruebas, guionista de radio y editor. Y no lo hacía por pasión, sino por una necesidad. Yo voy a ser un escritor. Yo no voy a ser periodista, no voy a ser abogado, no voy a ser profesor, aunque tenga que dedicar mi tiempo para ganarme la vida a esas actividades, pero yo voy a ser un escritor. ¿Y qué va a querer decir en mi vida ser un escritor? Cada noche, mientras la ciudad dormía, él escribía. En su mente tenía un propósito claro: contar las historias de América Latina, mostrar la crudeza, los contrastes, los conflictos internos de una región marcada por la desigualdad, la política y la lucha por la identidad. Durante años, su talento fue subestimado. Muchas puertas se cerraron. Fue criticado, rechazado, cuestionado, pero nunca se detuvo. Vargas Llosa entendió algo clave: cuando el propósito es firme, el camino, por más difícil que sea, se vuelve inevitable. En 1963 publicó La ciudad y los perros, una novela que denunció los abusos y la violencia en los colegios militares del Perú. El libro no solamente fue un éxito, fue una revolución literaria. Le siguieron obras como Conversación en la Catedral y La Casa Verde, que consolidaron su lugar como uno de los grandes narradores en lengua española. Décadas después, en 2010, fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Pero ese galardón no fue el inicio de su historia, sino la confirmación de una vida marcada por la disciplina, la persistencia y una convicción inquebrantable. Mario Vargas Llosa nos deja una lección poderosa. Cuando tienes un propósito profundo, una razón por la que levantarte cada mañana, puedes resistir el rechazo, superar la escasez y construir un legado que impacte generaciones. Y ahora sigamos con una niña cuya voz desafió al mismísimo miedo. En el valle de Swat, al norte de Pakistán, una región de paisajes hermosos, pero que están marcadas por el extremismo, una niña de tan solo 11 años decidió que no iba a quedarse en silencio. Su nombre, Malala Yousafzai. A esa edad, muchas niñas sueñan con estudiar, jugar, simplemente vivir en paz. Pero en 2009, los talibanes tomaron el control de su región e impusieron una prohibición brutal. Las niñas no podían asistir a la escuela. Frente a esa realidad, Malala tomó una decisión inusual para su edad: alzar la voz. Escribió de forma anónima un blog para la BBC en el que relataba su vida bajo el régimen talibán. Día tras día contaba cómo se sentía ir a clases con miedo, ver cómo destruían escuelas y cómo su derecho básico a la educación era pisoteado. Su testimonio comenzó a llamar la atención fuera de Pakistán, pero también la puso en peligro. En 2012, cuando tenía solamente 15 años, un hombre armado subió al autobús escolar en el que viajaba y le disparó en la cabeza. El ataque no solo pretendía silenciarla, era un intento de enviar un mensaje a todas las niñas que quisieran seguir su ejemplo. Malala sobrevivió. Fue trasladada a Inglaterra, donde comenzó un proceso largo y doloroso de recuperación. Pero su determinación no se debilitó, al contrario, se fortaleció. Desde el hospital comenzó a planificar su regreso no a su país, sino a su lucha. En 2013 fundó la Malala Fund, una organización global que trabaja para garantizar el acceso a la educación para niñas en situación de vulnerabilidad. Ha hablado en las Naciones Unidas, en universidades de prestigio, en gobiernos de todo el mundo. En 2014, a los 17 años, se convirtió en la persona más joven a recibir el Premio Nobel de la Paz. Pero este reconocimiento no la detuvo. Malala continuó viajando,
denunciando, construyendo escuelas y generando alianzas. Su vida es la prueba de que incluso una niña puede cambiar el rumbo de la historia cuando su causa es justa y su propósito es firme. Malala nos enseña que una voz, por pequeña que parezca, puede convertirse en una fuerza global, que el miedo, cuando se enfrenta con coraje, pierde poder y que la educación no solo es un derecho, sino una herramienta que sirve para transformar el mundo. Y hablando de transformar el mundo, sigamos con la historia de un joven afroamericano que soñaba con tocar las estrellas y terminó cambiando la forma en que la humanidad se ve a sí misma. En Sudáfrica, durante la década de 1980, un niño solitario pasaba horas leyendo libros de ciencia ficción y soñando con otros mundos. Su nombre, Elon Musk. Mientras otros niños jugaban, él imaginaba cohetes, civilizaciones en Marte y tecnologías capaces de cambiar el curso de la humanidad. Desde joven, Elon mostró un profundo interés por la tecnología, la física y los sistemas complejos. Aprendió a programar por sí mismo. Vendió su primer software a los 12 años. A los 17 dejó Sudáfrica y emigró solo a Canadá. Luego a Estados Unidos buscando las oportunidades que creía necesarias para hacer realidad sus ideas. Después de fundar y vender empresas tecnológicas exitosas como Zip2 y PayPal, Musk ya tenía suficiente dinero para retirarse, pero su visión iba más allá del éxito económico. Quería resolver problemas globales y preparar a la humanidad para el futuro. Y es por eso que en 2002 funda SpaceX, con un objetivo que muchos consideraban irreal: hacer los viajes espaciales más accesibles y eventualmente llevar seres humanos a Marte. Al principio casi nadie creyó en él. Las 3 primeras misiones de SpaceX fracasaron. Los cohetes explotaban, la empresa estuvo a punto de quebrar. Musk había invertido todo su dinero, al punto de no saber si podría pagar los sueldos del personal. Dormía en la fábrica, arriesgándolo prácticamente todo, pero no se rindió. Es en 2008 cuando sucede el cuarto lanzamiento de su cohete Falcon 1, que fue un éxito. Esa victoria permitió a SpaceX firmar un contrato con la NASA, salvando a la empresa de la bancarrota. A partir de ahí comenzó una nueva era. SpaceX desarrolló el Falcon 9, el primer cohete orbital reutilizable. Logró lo que antes parecía imposible: reducir costos de lanzamiento de manera drástica. En 2020, la empresa envió astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional desde suelo estadounidense, algo que no sucedía desde 2011. Hoy, los cohetes de SpaceX vuelan con regularidad y el ambicioso proyecto de llevar humanos a Marte está en marcha con el desarrollo de Starship, que es el cohete más poderoso jamás antes construido. Elon Musk no solamente construyó cohetes, también fundó Tesla, revolucionando la industria automotriz hacia un futuro sostenible. Con Neuralink de Boring Company y SolarCity continúa buscando soluciones a problemas complejos del planeta y más allá. Lo que mueve a Elon Musk no es la fama ni el dinero, es una misión: asegurar que la humanidad tenga un futuro, que no esté limitada a un solo planeta y que avancemos como especie. Su historia demuestra que un propósito firme, aunque parezca imposible, puede ser más fuerte que el fracaso, más persistente que la crítica y más poderoso que cualquier obstáculo. Y ahora viajemos en el tiempo y hablemos de un hombre que no soñó con otros planetas, pero sí con liberar a su pueblo de un sistema que parecía inamovible. Durante casi 3 décadas, un hombre estuvo encerrado en una celda de menos de 3 metros cuadrados, en la prisión de Robben Island, en Sudáfrica. Su nombre, Nelson Mandela. Y su crimen fue luchar por la igualdad en un país gobernado por el apartheid, que es un sistema legal que separaba y oprimía a las personas por el color de su piel.
Mandela no nació activista, fue abogado, político y líder del Congreso Nacional Africano, donde impulsó la resistencia pacífica contra un régimen brutal. Con el tiempo, al ver que la represión se intensificaba, apoyó también la lucha armada. En 1962 fue arrestado y condenado a cadena perpetua por sabotaje. Pasó 27 años en prisión, la mayoría de ellos aislado, realizando trabajos forzados. Pero ni la reclusión, ni el aislamiento, ni los años lograron quebrarlo. Dentro de la cárcel estudió, leyó, reflexionó y mantuvo vivo su propósito: construir una Sudáfrica democrática en la que todos tuvieran los mismos derechos sin importar su raza. Mandela entendía que su lucha no era solo política, era moral, era histórica. Representaba a millones que no podían votar, que no podían compartir una banca en el parque, ni entrar a una universidad, ni caminar libremente en su país. Es en 1990 que el mundo lo vio salir de la cárcel con la cabeza en alto. Contra todo pronóstico, no llamó al odio ni a la revancha, promovió la reconciliación. Luchó por una transición pacífica, liderando las negociaciones que pusieron fin al apartheid. En 1994 fue elegido el primer presidente negro de Sudáfrica. En las primeras elecciones democráticas del país, como presidente, trabajó por la unidad. Usó incluso al deporte, como el Mundial de Rugby de 1995, para unir a una nación dividida. Su legado no fue solo político, fue ético y humano. Mostró al mundo que la dignidad, el perdón y la justicia pueden transformar el odio más profundo. Nelson Mandela demostró que un propósito claro puede sostener a una persona durante años de encierro, injusticia y dolor. Su historia es la prueba de que los ideales más grandes no mueren en la cárcel, se fortalecen. Y ahora avancemos hacia una mujer que conoció el rechazo desde el anonimato, pero que usó su propósito para convertir este rechazo en una de las sagas más leídas de todos los tiempos. A mediados de los años 90, una mujer caminaba a las calles de Edimburgo con una hija pequeña en brazos y un manuscrito en la mochila. Se llamaba Joanne Rowling. Acababa de salir de una separación difícil. Vivía de la ayuda del gobierno británico y atravesaba una profunda depresión. Pero había algo que la mantenía en pie. Una historia que no dejaba de imaginar, la de un niño huérfano llamado Harry Potter. Sin una computadora y con recursos muy limitados, escribía en cafés, mientras su hija dormía en un cochecito a su lado. En ocasiones anotaba ideas en servilletas. Su entorno era precario, pero su mundo interior era inmenso. Durante años, Rowling trabajó en silencio, corrigió, reescribió, editó y finalmente envió el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal a varias editoriales. 12 las rechazaron, algunas ni siquiera respondieron. Le dijeron que la historia era demasiado larga, que los niños no leerían eso, que la magia no vendía. Pero ella insistió. Su propósito era firme: compartir ese universo que había creado con millones de niños que, como ella en su infancia, necesitaban un escape, una chispa de imaginación, una historia donde encontrar fuerza. Finalmente, en 1997, Bloomsbury, una editorial pequeña, decidió apostar por ella. Pero el primer impacto fue inmediato. Harry Potter no solo conectó con niños, también la forma en la que el mundo leía. La saga se tradujo en más de 80 idiomas y vendió más de 500 millones de copias y dio lugar a una franquicia global que incluye películas, parques temáticos y proyectos educativos. Rowling pasó de vivir en la pobreza a convertirse en una de las autoras más influyentes de la historia moderna, pero lo más importante no fue el éxito comercial, fue que su historia tocó millones de vidas y abrió puertas a una nueva generación de lectores. Su trayecto no fue mágico, estuvo lleno de obstáculos, rechazos, lucha interna y constancia, pero su propósito, dar vida a una historia que pudiera inspirar a otros,
fue más fuerte que cualquier obstáculo. J.K. Rowling nos recuerda que tener un propósito firme puede sostenerte cuando todo lo demás falla, que la perseverancia, cuando se alinea con la pasión, puede crear universos. Y ahora pasemos a una mujer que encontró su propósito en los sonidos del mundo. En una zona rural de Escocia, a principios de los años 70, nació Evelyn Clenny, una niña con una sensibilidad musical fuera de lo común. Desde muy pequeña mostró un talento extraordinario para los instrumentos de percusión. A los 12 años, su vida cambió para siempre. Le diagnosticaron una pérdida auditiva progresiva. Iba camino a quedar completamente sorda. Para muchos, esa noticia hubiera significado el fin de una carrera musical, pero Evelyn no lo aceptó. En lugar de rendirse, redefinió la manera en que se puede experimentar la música. Con el apoyo de un maestro visionario, comenzó a entrenarse para escuchar a través de las vibraciones y aprendió a sentir los sonidos en diferentes partes de su cuerpo, en sus pies, en su pecho, en sus manos. Tocaba descalza para percibir cada frecuencia en el suelo del escenario. No era una metáfora, era su nueva realidad. Su ingreso a la prestigiosa Royal Academy of Music en Londres fue todo menos sencillo. Muchos no creían que alguien con discapacidad auditiva pudiera estudiar música profesionalmente. Pero Evelyn demostró con hechos lo contrario. No solamente ingresó, sino que también brilló. A lo largo de su carrera ha ofrecido más de 2.000 conciertos en todo el mundo. Ha grabado decenas de álbumes y ha sido galardonada con múltiples premios. O reconocida como la primera percusionista solista en lograr una carrera internacional de alto nivel, pero su impacto va más allá de los escenarios. Evelyn ha trabajado incansablemente para cambiar la percepción sobre la discapacidad, especialmente en el arte. Ha dado charlas, creado programas educativos y escrito sobre la necesidad de escuchar con todo el cuerpo, no solamente con los oídos. En 2007 fue nombrada Dama del Imperio Británico por su contribución a la música y a la sociedad. Evelyn nos demuestra que un propósito firme puede romper cualquier barrera física o mental. No intentó negar su condición, la transformó en una herramienta única para conectar con el mundo. Hoy, su vida es una prueba de que la verdadera escucha no comienza en los oídos, sino en la voluntad de comprender, de sentir, de no rendirse ante las limitaciones. Evelyn nos demuestra que un propósito puede transformar tus limitaciones en alas para volar y que no importa de dónde vengas ni lo que enfrentes, cuando tienes una razón firme para avanzar, puedes cambiar tu vida y el mundo. Hemos caminado por las vidas de Vargas Llosa, Malala, Elo, Mandela, Rowling y Evelyn. Cada uno enfrentó tormentas que parecían insuperables: pobreza, balas, fracasos, prisiones, rechazos y hasta limitaciones. Pero todos tenían algo en común: un propósito, un ikigai, como lo llaman los japoneses. Ese ikigai es la intersección mágica entre lo que amas, lo que el mundo necesita y lo que puedes ofrecer, lo que te hace vibrar. No es solo felicidad, es algo más profundo, algo que te levanta cuando el mundo empuja hacia abajo. Los japoneses creen que todos tenemos un ikigai, una razón para levantarnos cada mañana. No es un trofeo brillante ni una meta fugaz. Es ese fuego que arde en tu pecho, esa voz que te dice: esto es por lo que vivo. Para Vargas Llosa fue contar historias que retratan el alma de América Latina. Para Malala fue luchar por el derecho de las niñas a estudiar, incluso después del atentado que sufrió. Para Elon Musk fue avanzar hacia un futuro multiplanetario cuando nadie lo creía posible. Para Mandela fue liberar a su pueblo sin caer en el odio, incluso después de haber pasado 27 años en prisión.
Para Rowling fue escribir la historia que tenía dentro a pesar de la pobreza y el rechazo de bastantes editoriales. Para Evelyn fue convertir su sordera en una nueva forma de escuchar y de redefinir la música. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil, pero el propósito fue su ancla, fue su impulso. No los salvó del dolor, pero les dio sentido en medio del dolor. Entonces, ¿por qué deberías buscar tu Ikigai? Porque en un mundo que cambia constantemente, tener claridad sobre tu propósito te da estabilidad, porque te ayuda a tomar decisiones, a sobrellevar los momentos difíciles y a construir una vida con sentido. Tal vez tu Ikigai no sea cambiar el mundo entero, tal vez sea cambiar el mundo de alguien más o simplemente hacer algo que te haga sentir vivo cada día, cada mañana. Sea lo que sea, es tuyo y si aún así no lo encontraste, no te arrendas. Está ahí esperando a ser descubierto, pues tu propósito no siempre se encuentra sentado, a veces se construye caminando. Yo soy J. Fitzaldrich y creo firmemente que una vida con propósito no necesita ser perfecta, solo necesita ser real. Y recuerda esta frase adicional: no necesitas que el mundo te entienda, solo necesitas entender por qué haces lo que haces. Nos vemos en el próximo capítulo.